Epistemología. Ahora vamos a finalizar con el tema 2 llamado el sujeto de la ciencia. Aquí el objetivo específico es poder entender y explicar el concepto de sujeto y reconocer su polisemia. La búsqueda e investigación en estos textos es explicar que los sujetos resultan de los discursos. Y el problema o los problemas a abordar, en este caso el problema a abordar, es responder a la pregunta ¿cuál es el sujeto de la psicología? El sujeto de la psicología puede ser entendido de múltiples formas según los diferentes textos y perspectivas que hemos analizado. Recordemos que hemos analizado los textos de Beller, Minot, Foucault, Lomer-Kuhn, Sousa Santos, Haraway, Montanelli. Y perspectivas que hemos analizado, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar con 4 tipos de sujetos cuando hablamos del sujeto de la psicología. Tenemos el sujeto epistémico, el sujeto político, el sujeto psíquico y el sujeto social. Sujeto epistémico, según Haraway, este sujeto está relacionado con la objetividad encarnada, una perspectiva crítica del conocimiento que reconoce la parcialidad y especificidad del observador. En psicología esto implica un reconocimiento de la subjetividad del investigador y del participante en el proceso de producción del conocimiento. 2. Sujeto político. Desde la perspectiva de Montanelli, el feminismo y las luchas contra el patriarcado influyen en la comprensión del sujeto como un ente político que busca justicia y equidad. En psicología esto se traduce en el estudio de las identidades y las dinámicas de poder que afectan el bienestar y la agencia de los individuos. 3. Sujeto psíquico. Este es el sujeto tradicionalmente estudiado por la psicología clínica, enfocado en procesos internos, emociones y comportamientos. Aquí se consideran los enfoques psicoanalíticos, conductuales, cognitivos y humanistas. Y por último, 4. Sujeto social. Basado en la epistemología del sur de Sousa Santos, el sujeto se ve influenciado por contextos socioculturales y económicos, subrayando la importancia de la justicia social y la diversidad en las experiencias humanas. Otra de las actividades a desarrollar era construir definiciones para los conceptos claves en base a los textos de la bibliografía obligatoria. Entonces, vamos a empezar con 1. Espacio homogéneo. En Kant, un espacio donde todos los puntos son idénticos y uniformes, fundamental para su concepción del conocimiento a priori. 2. Realidad visible. Aquella parte de la realidad que puede ser percibida directamente por los sentidos, opuesta a lo que es abstracto o no perceptible directamente. 3. Apariencia subjetiva. La manera en que los fenómenos se presentan a un sujeto individual influenciada por sus percepciones y experiencias personales. 4. Subjetivismo. Enfoque que enfatiza la importancia de las experiencias y perspectivas individuales en la construcción del conocimiento. 5. Concepción conjuntivista de la visión. Perspectiva que considera la visión como una unión de diferentes elementos perceptivos y cognitivos. 6. Concepción disyuntiva de la visión. Perspectiva que ve la visión como un proceso separado de otros tipos de conocimiento y percepción. 7. Sujeto. Entidad que posee conciencia y agencia capaz de conocer, actuar y ser afectado por el mundo. 8. Trascendental. Relativo a las condiciones a priori que posibilitan el conocimiento según Kant. 9. A priori. Conocimiento-justificación que es independiente de la experiencia, tal como las matemáticas y la lógica. 10. Fenómeno. Algo que se manifiesta a través de los sentidos o la conciencia. 11. Objeto. Aquello sobre lo que el sujeto dirige su conocimiento o acción. 12. Ciencia. Sistema de conocimiento basado en métodos empíricos y racionales para entender y explicar el mundo. 12. Metafísica. Rama de la filosofía que estudia la naturaleza de la realidad más allá de lo físico. 14. Razón teórica. Capacidad del pensamiento para conocer la realidad y formular teorías. 15. Razón práctica. Capacidad del pensamiento para actuar de acuerdo con principios éticos y morales. 16. Ilustración. Movimiento cultural e intelectual del siglo XVIII que promovió la razón, la ciencia y el progreso. 17. Estructura comunitaria de la ciencia. La idea de que el conocimiento científico se desarrolla dentro de comunidades de investigadores que comparten normas y valores. 18. Matriz disciplinar. Conjunto de conocimientos, métodos y prácticas aceptadas por una comunidad científica en un tiempo determinado. 19. Generalizaciones simbólicas. Conceptos y modelos abstractos utilizados para explicar fenómenos científicos. 20. Partes metafísicas. Aspectos teóricos y filosóficos que subyacen a las teorías científicas. 21. Valores. Principios éticos y morales que guían la práctica científica y la conducta humana. 22. Ejemplares, modelos o paradigmas que sirven de referencia en la práctica científica. 23. Teorías postmodernas, perspectiva crítica que cuestionan las narrativas universales y enfatizan la diversidad y la fragmentación del conocimiento. 24. Ontología, rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser y la existencia. 25. Sujeto, agente que tiene la capacidad de conocer, actuar y ser afectado por el entorno. 26. Neoliberalismo, ideología política que promueve el libre mercado, la privatización y la reducción del Estado en la economía. 27. Poder, capacidad de influir y controlar el comportamiento de otros. 28. Lógicas de dominación, mecanismos y estructuras que perpetúan la desigualdad y el control sobre grupos o individuos. 29. Lógicas identificatorias, procesos de construcción de identidades individuales y colectivas. 30. Determinismo, teoría que sostiene que todos los eventos, incluyendo las acciones humanas, están determinados por causas previas. 31. Mecanicismo, doctrina que explica los fenómenos naturales en términos de causas mecánicas y leyes físicas. 32. Epistemicidio, destrucción de los sistemas de conocimiento y formas de saber de ciertos grupos, generalmente como parte de procesos coloniales o de dominación cultural. 33. Reduccionismo, enfoque que explica fenómenos complejos en términos de sus componentes más simples.
34. Objetividad encarnada. Perspectiva que reconoce la influencia de la posición y las experiencias del sujeto en la producción del conocimiento. 35. Objetividad desencarnada. Concepto de objetividad que pretende ser completamente neutral y desinteresado sin reconocer la influencia del sujeto. 36. Tecnologías para ver. Herramientas y métodos que amplían la capacidad de observación y percepción humana como microscopios, telescopios, etc. 37. Objetividad feminista. Enfoque que incorpora las experiencias y perspectivas de las mujeres en la construcción del conocimiento científico. 38. Perspectiva parcial. Reconocimiento de que todo conocimiento está limitado por la posición y el contexto del sujeto. 39. Artefactos protésicos, dispositivos que amplían las capacidades humanas, tanto físicas como cognitivas. 40. Relativismo. Doctrina que sostiene que el conocimiento y la verdad son relativos a las diferentes perspectivas y contextos culturales. 41. Identidad. Conjunto de características y atributos que definen a un individuo o grupo. 42. Posicionamiento crítico. Actitud reflexiva y crítica respecto a las propias creencias y conocimientos. 43. Apertura del sujeto. Reconocimiento de la multiplicidad y la diversidad en la constitución del sujeto. 44. Sujeto múltiple. Idea de que el sujeto está constituido por múltiples identidades y posiciones. 45. Estado moderno. Entidad política centralizada con soberanía sobre un territorio y población. 46. Leviatán. Metáfora utilizada por Hobbes para describir el Estado como una entidad poderosa que mantiene el orden social. 47. Banquete totémico. Concepto de Freud que describe la celebración y la internalización de la autoridad paterna en la formación de la sociedad. Ahora también vamos a desarrollar unos conceptos cortitos sobre el sujeto en diferentes contextos. Entonces, 1. Sujeto como cadáver, concepto que puede referirse a la deshumanización y objetivación extrema del sujeto, tratándolo como un objeto sin vida ni agencia. 2. Sujeto lógico, sujeto que opera dentro de las reglas de la lógica formal, como en el caso del sujeto epistémico en la filosofía analítica. 3. Sujeto epistémico, agente que posee conocimiento y participa en el proceso de adquisición y validación del conocimiento. 4. Sujeto trascendental, concepto kantiano que se refiere al sujeto que constituye las condiciones de posibilidad del conocimiento a priori. 5. Sujeto óntico, entidad que existe en el mundo real, contrastando con el sujeto ontológico que se refiere al ser en un sentido más abstracto. 6. Sujeto psíquico, sujeto entendido desde la perspectiva de la psicología centrado en los procesos mentales y emocionales. 7. Sujeto político, individuo que participa en la vida política ejerciendo derechos y deberes ciudadanos. 8. Sujeto y poder, análisis de cómo las relaciones de poder configuran y constriñen al sujeto, tal como se explora en las teorías de Foucault. 9. Sujeto legitimante y sujeto sujetado. El primero, sujeto legitimante, es aquel que legitima el orden social y político, mientras que el segundo, el sujeto sujetado, es objeto de control y subordinación. 10. Sujeto máquina cognitiva, concepto que compara el funcionamiento del sujeto con una máquina, como en la metáfora de la máquina de Turing que modeliza el pensamiento lógico y la inteligencia artificial. 11. Metáfora del ojo fijo de Alberti. Describe la perspectiva del observador como un punto fijo desde el cual se organiza la perspectiva y la representación del espacio. 12. Sujeto y género. Estudio de cómo las identidades de género influyen en la constitución del sujeto, explorando las perspectivas feministas y las nuevas formas de subjetividad. 13. Sujeto situado. Reconocimiento de que el sujeto está siempre en un contexto específico que influye en su perspectiva y conocimiento. 14. Sujeto en resistencia epistemológica o sujeto emancipado. Es el individuo que desafía las estructuras de poder y conocimiento dominante para afirmar su autonomía y justicia.